Con su permiso, Presidenta, procuraré ceñirme al tiempo pactado, pero le pediría en su caso tolerancia conforme al reglamento si me excedo un poco. Honorable Asamblea, hoy estamos aquí para ejercer una facultad mayor, la de designar mediante un amplio acuerdo plural un nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia. No es un simple procedimiento y mucho menos un trámite protocolario. Es una verdadera responsabilidad de Estado en la que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo convergen con el propósito de integrar al órgano del Poder Judicial de mayor jerarquía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también al órgano de mayor significación, el guardián último del imperio de la Constitución. Compañeras y compañeros, es una pena que en lugar de estar concentrados en desahogar esa responsabilidad constitucional, en lugar de centrarnos en cómo garantizar la autonomía y fortaleza del Poder Judicial y particularmente de mantener a la Suprema Corte como el garante de la Constitución y con ello de nuestra vida y convivencia democráticas, de nueva cuenta el desprecio que Morena y su gobierno tienen por la Constitución y la ley nos obligan a abordar un nuevo atropello a nuestro orden democrático. Es verdaderamente lamentable que en la antesala del ejercicio de una función tan relevante para este Senado, el presidente de la República expida, so pretexto de desarrollar y reglamentar las leyes, un acuerdo para que las obras públicas gubernamentales se realicen sin cumplir con los requisitos que marca la ley. Porque no podemos olvidar que la ley limita el poder en beneficio de las personas, es decir, la autoridad solo puede hacer ello que tiene expresamente facultado en la ley. Y por el contrario, este acuerdo limita los derechos de las personas frente al Poder Ejecutivo. Hoy estamos tristemente llamados a ejercer la facultad de designar a una nueva o nuevo integrante de la Corte en un momento de riesgo y de penumbra hacia la oscuridad en el ejercicio del Poder Ejecutivo. Vamos a recapitular. Por un lado, en una celebración cívica nacional, quien es a un tiempo titular de una dependencia y alto mando del Ejército Mexicano, tropieza en la arena que no le es propia, la arena política, y hace una expresión que casi es un compromiso de parte que no honra la concepción nacional de las Fuerzas Armadas como instituciones suprapartido y del Estado, aunque la dependencia sea del gobierno. Y ello en un contexto de la creciente asignación de tareas y funciones a las Fuerzas Armadas, contrario al artículo 129 constitucional. En ese contexto, ayer se publica en el Diario Oficial un acuerdo presidencial para que las dependencias y entidades federales se abstengan de aplicar la ley en la gestión, desahogo y resolución de cualquier tipo de autorizaciones previstas para la realización de obras públicas. Es prácticamente una instrucción a las dependencias del gobierno para que no cumplan con la ley. Y además señala que cualquier infraestructura considerada prioritaria o estratégica por el presidente pasa a ser de interés general y materia de seguridad nacional. No podemos olvidar como legisladores que el presidente de la República no tiene la facultad de suspender el orden constitucional, y menos con el pretexto de agilizar los procedimientos administrativos de las dependencias que encabeza. No puede disponer libremente del concepto de seguridad nacional. ¿Qué es seguridad nacional y cuáles son las amenazas a la misma? Está definido en la ley de la materia. El Poder Legislativo puede señalar en la ley si sus disposiciones son de interés general y también señalar lo que comprende seguridad nacional. Sin ese sustento legal, el presidente no puede, salvo mediante un acto arbitrario como el de ayer, pretender señalar que las obras que disponga constituyen materia de seguridad nacional o son de interés general. ¿Y qué es lo peligroso del contexto, del texto del discurso y del texto del acuerdo? Que dejan de lado la Constitución, la división de poderes, el principio de legalidad y la tutela de estos tres conceptos que hacen de los derechos y libertades de las personas. Y no se trata de calificar las obras que son prioridad del presidente. El tiempo y la información pública pondrán las cosas en su lugar.
Mucho menos se trata de descalificar a las Fuerzas Armadas, a quienes reconocemos y respetamos. Se trata de exigir respeto a nuestro orden constitucional, a los principios de nuestra democracia y a los derechos de las y los mexicanos. En lugar de generar falsos debates respecto de si una obra es la mejor del mundo o la mejor de toda la historia de México o no, o debates sobre si la oposición respalda o no a las Fuerzas Armadas, deberíamos debatir con seriedad cuál es el papel que les corresponde a las Fuerzas Armadas en un Estado democrático de derecho. Deberíamos determinar cuáles deben ser sus funciones y, en ese sentido, para cuidarlas y fortalecerlas, darles un marco jurídico claro, con facultades expresas y sujetarlas a los mismos estándares de transparencia y rendición de cuentas que al resto de los poderes públicos. Esa es la encrucijada en la que vamos a ejercer la facultad de designar a quien deberá defender la Constitución en el ejercicio de la impartición de justicia desde la Suprema Corte. Contar con un tribunal constitucional fuerte para la defensa de los derechos de las personas y que defienda la letra y el espíritu de la Constitución no puede considerarse un interés partidista, sino un interés nacional que todas y todos debemos compartir. Aquí la actuación suprapartidista y la visión de Estado son necesarias. Nuestro Estado democrático de derecho demanda, requiere y exige instituciones fuertes que lo nutran, no instituciones debilitadas que lo reduzcan. El Grupo Parlamentario del PRI acompañará el presente dictamen de idoneidad con un voto favorable, pero confiamos en la sobriedad republicana de quien haya de incorporarse a la Corte para honrar su compromiso con la Constitución como el ámbito de convivencia de la pluralidad democrática sujeta a la ley que emana de la representación del Congreso. Muchas gracias. Gracias.